todos y todas, bienvenidos a Matesite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de funciones, específicamente inecuaciones logarítmicas. ¿Ya? Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: determine el conjunto solución S, que es subconjunto de los números reales, de la siguiente inecuación logarítmica. Ya. Antes de comenzar a resolver una ecuación logarítmica o exponencial o cualquier tipo de inecuación o ecuación, lo primero que deben tener en consideración ustedes es si es que existen restricciones de existencia para los elementos que se ven involucrados en estas ecuaciones o inecuaciones, ¿ya? Y en este caso, como estamos en presencia de una inecuación logarítmica, vamos a recordar, miren, que la función logarítmica es una función cuyo dominio es, ¿cierto?, el conjunto de los números reales mayores que 0. Y además, ¿cierto?, tenemos involucrada una base, y esta base debe ser un número mayor que 0, pero debe ser distinto de 1. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Además, miren, démonos cuenta que cuando yo defino un logaritmo, el logaritmo, miren, tiene la restricción, ¿cierto?, directamente en su argumento. ¿Por qué? Porque eso es justamente, ¿cierto?, la variable de esta función. La variable, ¿cierto?, independiente, ¿sí? Pero igual hay que tener en consideración, ¿cierto?, que si es que la incógnita se encuentra directamente en la base, también deberíamos comprobar que esta condición, ¿cierto?, se cumple, ¿ya? En este caso podemos visualizar, ¿cierto?, que todos los logaritmos que están involucrados en esta inecuación tienen una base mayor que 0 y además, ¿cierto?, distinta de 1, ¿ya? Entonces, claramente, ¿cierto?, en este caso la base no va a ser una restricción que yo voy a tener que plantear, ya que claramente, ¿cierto?, esos números cumplen con la condición. Ahora, ¿dónde hay una restricción directamente? Esta restricción se encuentra en los argumentos de los logaritmos. ¿Por qué? Porque miren acá, tengo un logaritmo y acá, ¿cierto?, tenemos un x menos 2 en su argumento, y además en el otro logaritmo, que sería el de afuera, ¿cierto?, tengo toda esta expresión en su argumento, ¿sí? Entonces, para poder resolver esta inecuación, lo primero que vamos a hacer es definir la restricción de existencia, ¿sí? ¿De quién? De los logaritmos. Entonces, comencemos con el ejercicio. Vamos a poner aquí, miren, solución, y le vamos a escribir que primero definimos la restricción. Podría ser la o las restricciones, ¿cierto? Porque claramente podría ser más de una, ¿ya? Entonces acá, ¿cómo sigue? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, primero, el primer argumento, miren, que ustedes encuentran acá es que x menos 2 debería ser mayor que 0. Y además, ¿cierto?, la segunda restricción es que 3 menos logaritmo en base 2 de x menos 2 debería, ¿cierto?, ser mayor que 0, ¿ya? Eso es directamente lo que nos plantean, ¿cierto?, en nuestra expresión. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, la primera parte, miren, es bastante simple porque me quedaría que el x es mayor que 2, y en el otro caso me quedaría que el logaritmo, miren, en base 2 de x menos 2 es menor, ¿cierto?, que 3, ¿ya? Entonces, la idea preliminar que uno debe tener en consideración al momento de resolver una inecuación o ecuación logarítmica o exponencial es que siempre debemos tener, ¿cierto?, en el caso de las exponenciales, iguales bases, y en el caso de las logarítmicas, iguales logaritmos, ¿ya? Me refiero a un logaritmo con la misma base, ¿cierto?, en ambos lados de la desigualdad. Entonces, lo que voy a hacer acá es escribir o reescribir el número 3 como un logaritmo de algún número en base 2, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, la idea de esto, miren, o la técnica, si ustedes quieren llamarlo así, podría ser algo de ese estilo, primero, ahí. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 2 de 2 es claramente 1. Entonces lo que yo voy a hacer, miren, es que el número que está acá arriba lo voy a escribir, miren, como el exponente de este número 2. ¿Por qué? Ustedes saben por propiedad, ¿cierto?, que el número 3, que está acá en el exponente, él debería bajar delante del logaritmo, y me quedaría, ¿cierto?, 3 por logaritmo en base 2 de 2, y eso justamente es 1. Entonces me quedaría, ¿cierto?, 3 por 1, y eso claramente es el numerito, ¿cierto?, que está ahí arriba,
¿Ya? Entonces esa es una forma de reescribir directamente, ¿cierto? Este número 3, ¿ya? Lo vamos a seguir aplicando, pero por ahora ahí está expresado. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Bueno, recordar, ¿cierto? Que si yo tengo una función logarítmica que tiene base mayor que 1 o una exponencial, ¿cierto? De base mayor que 1, las gráficas, miren, de estas funciones son de este estilo. Ya, o sea, yo tengo aquí, tengo, ¿cierto? En ambos casos la base mayor que 1 y acá también tengo la base mayor que 1. Claramente ustedes pueden visualizar que en ambos casos estas funciones, ¿cierto? Son funciones crecientes. Y eso quiere decir que si yo tomo, miren acá, por ejemplo, un C y un D, al evaluarlo en la función, la imagen de C y la imagen de D se siguen comportando en ese mismo orden. Y acá miren exactamente lo mismo. Yo podría considerar un E y un F y la imagen, miren, se sigue comportando, ¿cierto? En ese mismo orden. ¿Sí? O sea, la imagen de E en el caso de arriba es menor que la imagen de F y abajo, ¿cierto? La imagen de C es más pequeña que la imagen, ¿cierto? De D, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo resuelvo esto? Bueno, la idea, miren, que aquí es donde está justamente la justificación, es que ustedes consideren que estas expresiones son solamente preimágenes. ¿Preimágenes de quién? Yo les recomiendo, miren, que los miren acá como el C y el D. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer en el siguiente paso es justamente aplicar, miren, la función exponencial de base 2. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿cierto? Que esta función es directamente la función inversa, ¿cierto? Del logaritmo en base 2. ¿Ya? Sería algo así. Y como lo que yo encerré ahí en celeste son las preimágenes, cuando yo aplico la imagen, ¿cierto? De una función, que en este caso es una función creciente. Miren acá, teníamos el C y el D. Entonces la imagen sería G de C y G de D, ¿cierto? Se siguen comportando en el mismo orden. Entonces la desigualdad que iría acá seguiría siendo esta, ¿ya? O sea que ahí es donde se comporta, ¿cierto? O se obtiene exactamente el mismo orden que tenían las preimágenes, ¿ya? Entonces, ¿cómo sigo avanzando? Bueno, directamente acá, miren, me quedaría x mayor que 2 y luego, recuerden que si yo compongo una función y su inversa, en este caso, miren, esto de aquí, ¿cierto? Yo directamente me voy a quedar con los argumentos y estos argumentos, ¿cierto? Claramente seguirán teniendo la misma relación o el mismo orden que cumplían las imágenes, ¿ya? O sea que en este caso, miren, me quedaría x menos 2 y acá menor que 8, ¿sí? Y claramente con eso, que es justamente la ayuda que nos permite o que nos da, ¿cierto?, la monotonía, ya podemos establecer que me quedaría los x mayores que 2 y además los x, ¿cierto?, menores que 10, ¿sí? Y ahí, ¿cierto?, ya tenemos la restricción y acá podemos poner que así se tiene. ¿Qué cosa se tiene? Se tiene que, ¿cierto? Yo normalmente el conjunto restricción lo llamo R y este conjunto sería, miren, el intervalo que va de el 2 al 10 y abierto en ambos extremos, ¿sí? Y con esto ya podemos comenzar a resolver nuestra inecuación. Recuerden que cuando yo defino una restricción, quiere decir que todo lo que voy a hacer de aquí hacia abajo, ¿cierto?, va a estar o va a depender directamente de este conjunto. Eso quiere decir que cuando yo encuentre el conjunto solución, voy a tener que intersectar, ¿cierto?, con este conjunto restricción, ¿ya? Entonces, comencemos a resolver nuestra inecuación. La inecuación, ¿cierto?, decía que teníamos 3 más el logaritmo en base 2, ¿cierto? Perdón, en base 1/3 de 3 menos el logaritmo en base 2 de x menos 2. Y esto, ¿cierto?, era menor que el logaritmo en base 1/3 de 1 dividido 27, ¿ya? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, primero, antes de seguir avanzando, este de acá, miren, es directamente un número y lo que yo podría hacer para calcularlo sería escribir lo siguiente. Si a este lo escribo, miren, como un n, por ejemplo, esto me quedaría, por definición de logaritmo, que 1/3 elevado a n es 1 dividido 27, ¿cierto? Y claramente entonces el n vale 3, ¿ya?
y por esa razón, ¿cierto? Toda esa expresión sería directamente 3. Ahora, claramente miren, acá tengo un 3 y acá también tengo un 3, entonces los puedo cancelar, ¿cierto? A ambos lados de la desigualdad, y acá me quedaría el logaritmo en base 1/3, entonces, de 3 menos el logaritmo en base 2 de x menos 2. Y esto, miren, sería menor que 0, ¿ya? Siguiendo con la premisa que habíamos dicho antes, lo que vamos a hacer ahora es reescribir el número 0 como un logaritmo, ¿cierto?, de algún número en base 1/3, ¿sí? Entonces voy a hacer esto de acá, miren, y en este caso, recuerden, exactamente lo mismo, miren, tengo 1/3, vuelvo a poner acá el 1/3 y ahora yo lo elevo a 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso el 0 bajaría adelante y me quedaría 0 por alguien, que ese alguien directamente sería 1, y eso, ¿cierto? Me quedaría 0 por 1 y eso es 0, que es el número que está arriba. Ahora, si ustedes lo quieren expresar de otra forma, este 1/3 elevado a 0 lo pueden expresar directamente como el número 1, ¿ya? Entonces tengo esto. Ahora, al igual que antes, con el tema de la monotonía, ¿cierto? Ahora tenemos una función logarítmica que tiene base 1/3. En este caso, miren, la base es menor que 1 pero mayor que 0. Entonces, para resolverlo, lo que vamos a hacer, miren, es igual que antes, vamos a considerar la función inversa y vamos a escribir, miren, esto de acá, ahí, ¿cierto? Y esto va a ser, ahí esa desigualdad todavía no la noten. Y acá, miren, me va a quedar 1/3 y acá logaritmo en base 1/3, ¿cierto?, de 1. ¿Qué pasa en este caso cuando yo considero, al igual que antes? Deben pensar, ¿cierto?, que todo esto es una preimagen y ella, ¿cierto?, se comporta en un cierto orden con respecto a la otra preimagen, ¿sí? Ahora, como la base de nuestro logaritmo es menor que 1, entonces estoy trabajando con funciones ahora decrecientes. Y por esa razón, ¿cierto?, en este caso la desigualdad se invierte, ¿ya? ¿Por qué? Recuerden cómo se visualiza esto en un gráfico. Y si yo, miren, tengo un gráfico, la función exponencial, ¿cierto?, que tiene base menor que 1 pero mayor que 0. Entonces ahí, miren, puedo escribir, ¿cierto?, mayor que 0, ¿cierto?, la base, pero menor que 1. Sería de esa forma la gráfica. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si yo tomo, miren, un elemento acá y un elemento acá, las imágenes del que está más abajo, que lo podemos llamar, no sé, C y acá D, se va a encontrar, ¿cierto?, más arriba que la imagen del que está más, ¿cierto?, a la derecha, ¿ya? Y por esa razón, cuando yo aplico directamente la función exponencial de base 1/3, la desigualdad, ¿cierto?, se modifica, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo sigo trabajando con esto? Bueno, recuerden que aquí, miren, tengo una función compuesta con su inversa. Y acá tengo exactamente la misma función y también está compuesta con su inversa. Por ende, me voy a quedar, ¿cierto?, igual que como lo hicimos delante, solamente con los argumentos. Y en este caso, miren, los argumentos serían el 3 menos el logaritmo en base 2 de x menos 2. Y esto va a ser mayor que 1. Recuerden que el signo de la desigualdad, ¿cierto?, se va a mantener, ya que en este paso es cuando yo lo decido, ¿sí? Recuerden ahí, si yo tengo base mayor que 1, automáticamente la desigualdad se mantiene, y si yo tengo base mayor que 0 pero menor que 1, la desigualdad, ¿cierto?, se modifica, ¿sí? Entonces me queda esto. ¿Qué más puedo hacer con esta parte? Bueno, acá, miren, podemos dejar al logaritmo en base 2 de x menos 2, y este, ¿cierto?, va a ser menor que ¿quién? Bueno, claramente, si ustedes se dan cuenta acá, me queda menor que 2, ¿ya? Me quedaría eso, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Al igual que antes, tenemos una premisa, y la premisa está, ¿cierto?, en que debemos, en este caso, igualar los logaritmos, ¿ya? Entonces me queda así, y esto sería directamente, hay que disfrazar, ¿cierto?, el número 2 como un logaritmo de algún número con la base 2, ¿cierto?, en el logaritmo. Entonces, recuerden, tengo logaritmo en base 2 de 2, y este numerito que está acá, ¿cierto?, lo voy a escribir como el exponente, o sea, el que está ahí. Eso, recuerden que funciona por la propiedad, ¿cierto?, de que este número 2 está como exponente, ¿cierto?, en el argumento de dicho logaritmo, ¿ya? Entonces me queda eso. Ahora, al igual que antes, recuerden, para
poder, entre comillas, eliminar, ¿cierto?, estos logaritmos, lo que yo debería hacer es aplicar la función inversa, miren aquí, del logaritmo en base 2, que sería la función exponencial de base 2. Y aquí, ¿cierto?, tendría directamente eso. Y como esta base es mayor que 1, entonces la desigualdad se mantiene. Luego, aquí miren, tengo la composición entre una función y su inversa. Y acá nuevamente, ¿cierto?, tengo eso. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, directamente, ¿cierto?, me quedo con, miren ahí, los argumentos, ¿cierto?, siguiendo exactamente esta misma desigualdad, ¿ya? Y con esto ya estamos listos, porque claramente, miren, acá me queda que el x es menor que 6, ¿sí? Y ya tenemos, ¿cierto?, la condición, entonces podemos simplemente concluir, me quedaría aquí finalmente el conjunto solución está dado por. ¿Cómo quedaría entonces este conjunto? Bueno, recuerden, ¿cierto?, que un conjunto se puede definir de esta manera. Son todos los x reales, de modo que ocurre esto, ¿cierto? Ahí miren, tenemos la condición que sería esta inecuación que teníamos propuesta al inicio, de x acá menos 2, ¿cierto? Y esto menor que el logaritmo en base a 1/3 de 1 dividido 27, ahí, ¿cierto? Y esto ocurre para ¿quiénes? Bueno, como ya obtuvimos, ¿cierto?, esta condición, sería que el intervalo iría desde el menos infinito hasta el 6, abierto, pero recuerden que esto debemos intersectarlo, ¿cierto?, con nuestra restricción de existencia. Entonces acá me quedaría, miren, del menos infinito al 6 abierto, intersectado, ¿cierto?, con el conjunto que va del 2 hasta el 10, ¿sí? Y abierto en ambos lados, el intervalo. Luego hago la intersección de esos dos y claramente, ¿cierto?, me quedaría que va desde el 2 hasta el número 6, ¿cierto?, el conjunto solución de esta inecuación, ¿ya? Y con esto entonces terminamos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que ustedes puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.